Damos gracias a Dios la oportunidad que tenemos de tomar este tiempo y sabemos que hemos venido semana con semana aprendiendo acerca de principios muy importantes que la palabra de Dios nos enseña en relación al estudio que estamos realizando, que tiene que ver con la necesidad que tenemos de entender a la luz de la palabra lo que es un avivamiento espiritual y de lo que tenemos mucha necesidad como iglesia, como familias. Y pues en esta semana que ya estamos iniciando, ya hemos iniciado desde el día de ayer, la semana número 8, y vamos a estar aprendiendo en relación acerca de lo que es una conciencia limpia, una conciencia tranquila, ¿verdad? Delante de Dios y de las personas, de los hombres, de nuestros semejantes. Y pues yo creo que vamos a estar aprendiendo cosas muy importantes que de verdad es necesario que pidamos a Dios, podamos nosotros comprenderlas como Él las expresa en su palabra a través de cada pasaje, a través de cada ejemplo que nosotros vamos a estar reflexionando a lo largo de esta semana. Le pidamos a Dios su ayuda para poder crecer en el entendimiento de lo que es una conciencia limpia, una conciencia tranquila delante de Dios y de los que nos rodean. Y bueno, pues quisiera en esta hora orar un momento con ustedes. Hemos tenido un día difícil atendiendo diferentes situaciones. Lamentablemente el día de hoy recibimos la noticia de un primo hermano mío que falleció y pues fue una situación muy pues trágica, y pues estamos dolidos por la situación y pedimos al Señor traiga consuelo a nuestras familias, a nuestros familiares, y que la paz de Dios sea la que pues gobierne en estos momentos y se revele al corazón de cada persona que aún no le ha conocido. Y pues para seguir avanzando en este tiempo de esta enseñanza, me gustaría si me acompañan con una oración. Padre, gracias porque tenemos la oportunidad de poder tomar estos momentos de reflexión y de meditación en tu palabra. Gracias porque a lo largo de este estudio tú has venido hablando a nuestras vidas y has estado enseñándonos, Señor, de maneras muy importantes esos principios, Señor, que necesitamos cada día más aprender a vivir y a practicar en nuestra vida diaria. Ayúdanos como familias, como iglesia, a entender las necesidades, Señor, espirituales de las cuales, Señor, necesitamos aprender a vivir y a ejercitarnos en ellas, Señor, esos principios de vida que tú nos das en tu palabra. Hoy estamos iniciando una semana más. Desde el día de ayer la iniciamos y estamos aprendiendo acerca de lo importante que es una conciencia tranquila, una conciencia limpia, Señor. Ayúdanos a entender el valor que esto tiene, Señor, en nuestras vidas delante de ti, y que podamos crecer espiritualmente en la comprensión de esta verdad y de este principio. Trae paz y consuelo a la vida de todo aquel que está sufriendo en estos momentos, y que tú te reveles a nosotros, Señor, en medio de estas circunstancias, como aquel que no te conoce, Señor, como aquellos que te hemos conocido. Podamos entender que aún los problemas, la enfermedad y aún, Señor, cuando un ser querido muere, Señor, tú te revelas a nuestras vidas y nos haces entender la brevedad de esta vida. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy estaremos meditando acerca de la importancia o más bien entender qué significa, ¿verdad?, tener una conciencia tranquila. Y yo les invito, como he venido recordándoles cada día, o la oportunidad que tengo de compartir este breve tiempo, acerca de que no
desistamos de estar llevando a cabo este estudio día con día, que apartemos el tiempo para leer, para meditar, para responder, que nos demos cuenta de la importancia, ¿verdad?, que tiene el que nosotros nos enfoquemos en lo que Dios quiere hablarnos. Y pues en esta semana el Espíritu Santo quiere llevarnos a tener una mayor comprensión acerca de este principio. Durante las 7 semanas pasadas, a lo largo de este estudio estuvimos viendo acerca de principios tan importantes que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y a partir de ahora vamos a empezar a ver que el avivamiento, ¿verdad? Que el avivamiento espiritual del que la palabra nos habla, pues se basa y se desprende del principio de nuestra relación con Él, pero también está la consecuencia o el resultado de ese avivamiento espiritual producido por esa relación con Dios va a traer como resultados también, ¿verdad?, el poner atención en nuestra relación con los que nos rodean. Entonces es vertical y es horizontal el avivamiento. Entonces, dentro de eso, es importante que nosotros hoy comprendamos este principio, ¿verdad? Tener una conciencia tranquila. Y vamos a estar aprendiéndonos memorizándonos un texto que está en Hechos 24:16, que espero que lo recordemos toda la semana. Y dice: por esto también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y en el estudio de hoy se nos aclara de una manera muy entendible que tener la conciencia tranquila significa que no hay ninguna obstrucción en nuestra relación con Dios o con los demás. Significa que somos cuidadosos, ¿verdad?, evitando pecar contra Dios o contra los demás con nuestras palabras, acciones o actitudes. También significa que cuando pecamos nos arrepentimos y lo hacemos de manera rápida. Admitimos nuestra falta a todos los que ofendimos, les pedimos perdón y hacemos cualquier restitución que sea necesaria. Miren nada más, esto es algo de verdad que si nosotros logramos entenderlo de esta manera y lo practicamos y obedecemos como lo vimos la semana pasada, que la obediencia a Dios en cualquier aspecto de nuestra vida es sumamente importante y no hay, ¿verdad?, crecimiento espiritual si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, si nosotros estamos deseando, anhelando, en verdad, buscando, pidiendo un avivamiento genuino de parte de Dios a nuestras vidas y anhelamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, necesitamos entender que también el que nosotros aprendamos a conducirnos en nuestra vida diaria con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque esa conciencia tranquila nos va a llevar el vivir con una conciencia tranquila, nos va a llevar a poner atención a lo que decimos, a lo que hacemos, a cómo nos relacionamos con los demás en cualquier aspecto de nuestras vidas. Entonces, es importante que nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude a entender esto y que podamos nosotros, ¿verdad?, estar dispuestos a que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos haga ver si hay algo que hemos estado nosotros pues no
trayendo, ¿verdad?, delante de Dios y no nos hemos arrepentido, no hemos pedido perdón o no hemos restituido. Es necesario que para que nosotros podamos vivir delante de Dios con una conciencia limpia, pues estemos dispuestos a poner atención, ¿verdad? A no dejar ningún pecado oculto en nuestra vida y delante de Dios o con las personas. Entonces, para poder nosotros tener la bendición de una conciencia tranquila es necesario que pongamos atención a cómo estamos conduciéndonos. Si hay algo que nosotros hemos ocultado, que hemos hecho y que no lo hemos hablado, confesado, no nos hemos arrepentido, pues es hora de que nosotros lo hagamos, porque Dios no puede derramar ni llenar con su presencia nuestras vidas si nosotros estamos obstaculizando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, tener una conciencia tranquila delante de Dios es de verdad, una de las bendiciones más grandes que podemos nosotros experimentar, porque eso nos hace vivir con el rostro, ¿verdad?, de frente a Dios y de frente a las personas. No tendremos que escondernos de nadie, no tendremos que bajar la mirada, ni tendremos que sentirnos incómodos, porque pues cuando no hay una conciencia tranquila, cuando sabemos que hemos hecho algo contra alguien y que no hemos sabido pedir perdón o nos hemos arrepentido, no hemos ido a arreglar cuentas con esas personas, pues muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros no nos hemos conducido rectamente, íntegramente, lo que hacemos es evadir a las personas, escondernos, nos sentimos incómodos, nos sentimos avergonzados, y pues es algo que de verdad no es una bendición vivir así, ocultándonos o tratar a las personas con una actitud fingida. Eso no es tener una conciencia limpia, y Dios nos llama a entender la importancia de una conciencia limpia y tranquila delante de Él y de los demás. Así que pongamos atención a algo que el Espíritu Santo nos pueda estar mostrando en este momento acerca de algún pecado, de algo que a lo mejor hemos hecho en el pasado y de lo cual pues nosotros sabemos que ya el Espíritu Santo nos ha venido hablando que hay que a tomar la responsabilidad de lo que hemos hecho. Y así como lo leímos el día de ayer en la historia de fe, acerca de ese testimonio, ¿verdad?, que nos hablan de una persona que pues tuvo que, pues que él obedeció debido a que quería pues tener una conciencia tranquila delante de Dios, y tuvo que ir a las personas correspondientes y hablarles de lo equivocado y el mal que había hecho, y él, entendiendo que esto podía costarle hasta la cárcel, ¿verdad?, o perder el trabajo, pero él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente quería vivir delante de Dios con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila. Así que Dios nos permita entender el valor de ello, que entendamos la importancia de que ustedes y yo podamos conducirnos, ¿verdad?, delante de Dios, y mirando de frente al Señor, y estar dispuestos al arrepentimiento, a que cuando el Señor nos muestre que hemos hecho mal o que hemos agraviado o que hemos dañado o que hemos fallado, pues asumamos nuestra responsabilidad primero delante de Él y delante de las personas que pudimos haber ofendido o dañado. Eso es una bendición. Cuando usted y yo asumimos esta responsabilidad, de verdad, Dios nos da la bendición de tener una conciencia tranquila. Y vamos a encontrar un ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios por los ejemplos que la palabra de Dios nos da. Y uno de esos ejemplos de ser un hombre que vivía con una conciencia limpia, bueno, fue Pablo, ¿verdad? El principal ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesús, pero también hombres como Pablo y como Samuel, que fueron personas que pudieron conducirse
de una manera transparente, limpia, delante de las personas, y aún estaban hasta dispuestos a que las personas dijeran si no era realidad que ellos habían vivido de esa manera. Y pues en el estudio vamos a encontrar una pregunta muy interesante que precisamente dice si dicen en la pregunta número 7, dice si te pararas frente a todas las personas que conoces y les hicieras las mismas preguntas que Samuel les hizo a los que mejor le conocían, ¿obtendrías la misma respuesta? Y precisamente es que Samuel, ¿verdad? Ahí lo vamos a encontrar en el capítulo 12 cuando Samuel está pronunciando un discurso de despedida y está frente al pueblo. Samuel precisamente les dice que si él en algo los ha engañado, los ha agraviado, que él estaba seguro que no le había hecho, pues que se lo dijeran, porque él quería pues hacerse responsable de sus acciones. Y esto nos ilustra una verdad bien importante. Lo que tú y yo logremos ser va a ser en base a nuestra relación con Dios. Y entender que Dios está más interesado en quién tú y yo somos que en lo que podemos hacer. Así que Samuel es un ejemplo de un hombre que se había conducido delante de Dios como profeta, como juez y como sacerdote, entendiendo primeramente su relación con Dios y que se trataba de vivir de una manera íntegra delante de Dios, y que además también en lo que él hacía se manifestaba esa integridad. Entonces el pueblo sabía, ninguno del pueblo pudo decir lo contrario, ninguno de ellos, todos respondieron: en nada nos has hecho agravio, en nada nos has fallado, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso nos habla del ejemplo de un hombre que se condujo con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila. Que Dios nos permita entender la importancia de ello, que como iglesia podamos decirle: Dios, enséñanos a hacernos responsables de nuestras palabras, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Y si en algo hemos fallado delante de Dios en esta área y no hemos arreglado las cuentas con alguien o no hemos ido a restituir por el daño que hemos hecho, este es el momento para que usted y yo delante de Dios asumamos nuestra responsabilidad y apreciemos el valor de vivir con una conciencia limpia, donde no tengamos que escondernos ni que avergonzarnos al ver a nadie, sino que podamos ver a las personas a la cara. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de lo cual nos tengamos por qué avergonzar. Pero si es todo lo contrario, el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas a través de esta enseñanza para hacernos entender el compromiso de vivir delante de Dios con una conciencia limpia. Que el Espíritu Santo nos ayude a examinarnos en este día y podamos arrepentirnos y humillarnos delante de Dios y arreglar las cuentas que tengamos que arreglar. Así que le invitamos a que en esta hora nosotros hagamos una oración sincera. La lección termina con llevándonos a un momento de oración, y que lo hagamos de todo corazón. Dice: sellando tu compromiso con el Señor. Y esta es la oración que viene al final. Usted la va también a leer ahí. Y dice: Señor, quiero tener una conciencia tranquila ante todas las personas que conozco. Por favor, revélame cualquier situación que necesite resolver con los demás, y por tu gracia haré todo lo que me muestres que debo hacer para arreglar las cuentas. Entonces, si algo el Señor me está iluminando, me está haciendo ver, entender que tengo que asumir mi responsabilidad por mis actos, palabras y actitudes que he tenido equivocadas y que dañé, que lastimé, que ofendí y que pues contristé al Espíritu Santo con esas actitudes, pues
quiero entender y quiero asumir delante de Dios este compromiso, pues yo necesito accionar de acuerdo a lo que sé que Dios me está pidiendo que yo debo hacer. Así que no olvidemos, Dios está más interesado en la persona que somos que en lo que hacemos, ¿verdad? Así que no olvidemos también que Dios no está interesado en nuestro potencial, sino en la persona que usted y yo somos. No lo olvidemos. Que Dios les bendiga y que la obra del Espíritu Santo cada día esté perfeccionando más y más nuestras vidas.